Recapitulando lo que habíamos visto en eh, la última clase, seguimos en el tema de seguridad industrial. Es un tema extenso y lo estamos viendo de una forma sintética por el factor tiempo. Y en la última clase habíamos visto, ante todo, primero, qué factores inciden en que se experimente un alto peligro en el trabajo. En este caso habíamos visto factores de todo tipo, no solamente vinculados a características operacionales propias del trabajo, factores técnicos que, como les habían indicado, es el incumplimiento de la normativa. También está la carga de trabajo, la economía. Recuerden, les hice una declaración. El crecimiento económico genera ¿qué? Una mayor empleabilidad de la mano de obra, lo que puede llevar a un accidente, a un agotamiento físico. Puede generar que al contratar nuevos trabajadores y no capacitarlos bien, estén más propensos a sufrir algún accidente. Entonces, vean, el estudio de los factores que inciden en la inseguridad laboral puede percibirse desde varias perspectivas. Ustedes igual, de aquí a unos cuantos años, cuando ya elaboren su tesis o su trabajo dirigido, justamente pueden estudiar ello, la seguridad laboral en una determinada realidad, y pueden tener una percepción enfocada, como les decía, en la psicología, en aspectos operacionales, en aspectos técnicos normativos. Es un tema muy amplio. Bien. Después de ver los diversos factores, hemos visto lo que nos interesaba. Antes de ingresar ya a las técnicas, definir. Definir, y recuerden, habíamos realizado una práctica en Word. El riesgo. El riesgo que representan ciertas actividades. Y ese riesgo, recuerden, lo valoramos cuantitativamente, en este caso, en un nivel porcentual. Entonces, esto es importante para lo que vamos a ver en esta clase. Bien. En esta clase, y espero ya acabar con el tema, vamos a ver las técnicas que un administrador, un dueño de una empresa puede asumir, puede utilizar. ¿Para qué? Para aumentar la seguridad, reducir, minimizar el riesgo, evitar accidentes. Esto es lo que nos interesa. Todo lo anterior era una parte, primero, de fundamentación teórica. Hemos estudiado los factores, hemos estudiado lo que es el riesgo, su cuantificación, pero ahora esto es lo que interesa. ¿Qué puedo yo, como administrador, como propietario de una empresa, no importa que sea una pequeña empresa o una gran corporación, qué puedo hacer para garantizar la seguridad de mis trabajadores? 5 técnicas. La propia seguridad en el trabajo, la higiene industrial, la ergonomía, la psicosociología y la medicina preventiva. Cada una de estas herramientas tendríamos que estudiarlas de forma muy detallada. Lastimosamente eso nos llevaría muchísimo tiempo y no es nuestro objetivo en sí enfocarnos solo en seguridad industrial. Hay otros temas que necesariamente vamos a ver. Entonces, lo vamos a ver de forma sintética, resumida. Seguridad en el trabajo. Al hablar de seguridad en el trabajo, implica hablar de 2 tipos de técnicas. Técnicas analíticas y técnicas operativas.
Las técnicas analíticas, como se puede observar, en pocas palabras, es el estudio de la detección de los posibles riesgos y qué causas llevan a que existe ese riesgo en un ámbito laboral, en una empresa. Eso representan las técnicas analíticas. Y se vincula, por ejemplo, con el ejercicio que habíamos realizado la última clase. Recuerden, habíamos ido determinando cuál es el riesgo, cuál es la probabilidad de ocurrencia de ciertos accidentes. Ese es nuestro objetivo al hablar de técnicas analíticas. Bien. ¿Cómo se realizan estas técnicas analíticas? Aquí hay dos enfoques. Los dos enfoques se utilizan. Uno es el enfoque de realizar análisis previos a un accidente. No ha sucedido un accidente, para que me entiendan, no ha sucedido, pero nosotros, con la experiencia empírica, en un mismo ámbito laboral o en otro, sabemos que puede haber un accidente. Entonces, ¿qué hay que realizar? Inspecciones de seguridad, análisis de trabajos, esto lo vamos a analizar después, lo que es el estudio de métodos o la ergonomía, un análisis estadístico, igual lo vamos a ver a continuación, y un análisis de moral. Lo que hemos visto en la parte de satisfacción, la parte de motivación. Entonces, miren, todas son técnicas analíticas. Y lo que ya hemos estudiado, por ejemplo, la motivación, la satisfacción, el estudio de esos dos aspectos ya forma parte de las técnicas analíticas de seguridad industrial. ¿Cuál es el objetivo? Como indicaba, identificar cuáles son los posibles riesgos que pueden tener o enfrentar mis trabajadores y que causan esos riesgos. Un ejemplo muy claro y bastante sencillo, y lo vemos en cualquier empresa. La limpieza, el trapeado del piso para que el piso esté limpio, es un factor de riesgo, sin duda alguna, para el trabajador, para el cliente. Uno, por ejemplo, trapea el piso o encomienda esa tarea a un personal de mantenimiento, y cuando el piso está húmedo, hay el riesgo de resbalar. Muchas veces la caída es leve, pero en otros casos puede ser severa, puede llevar a fracturas, a consecuencias mucho más severas. Entonces, miren, aquí ya, por ejemplo, aplicamos una técnica analítica. Identificamos el riesgo de resbalar cuando el piso está húmedo. ¿Qué causa esto? Que el personal de mantenimiento ha hecho la limpieza para mantener las instalaciones limpias, presentables. Entonces, a partir de ello, tenemos que analizar qué se puede realizar, qué se puede ejecutar para evitar estos accidentes, para reducir o minimizar el riesgo. Vemos otra situación con estas gráficas. Aquí de manera gráfica y entendible explico las técnicas analíticas. Aquí, por ejemplo, si al realizar una inspección identifico que hay cables eléctricos o que transmiten energía eléctrica, conducen energía eléctrica, perdón, están dañados, ya identifico un factor de riesgo. Las causas pueden ser que ya esté viejo el cable o que lo pisan de manera inintencionada, está mal colocado, lo está sujetando una parte de algún escritorio y demás. Entonces, miren, ya hemos identificado un riesgo, lo hemos analizado. Vemos aquí otras situaciones. Miren, psicosocial. Yo a los trabajadores les exijo demasiado. Entonces, hay un factor de riesgo.
La alta exigencia en el trabajo, el que se queden hasta altas horas, va a generar disconformidad, desmotivación y muchas veces males como el estrés o inclusive algunas consecuencias mucho más severas. Y vamos viendo, si voy a hacer el análisis de cada uno de estos gráficos, vamos a perder mucho tiempo, pero miren, en eso consiste las técnicas analíticas. Analizar las características del puesto de trabajo, del ambiente de una empresa y determinar qué posibles accidentes, qué posibles factores de riesgo pueden afectar al trabajador. Miren, estoy en el oriente, tengo una granja, tengo trabajadores agricultores. ¿Qué sucede en el oriente? Existe por las características ambientales una alta presencia de mosquitos que pueden transmitir una infinidad de enfermedades. Entonces, miren, ya identifiqué el factor de riesgo. Esta primera parte es simplemente identificar el factor de riesgo y sus causas. ¿Para qué? Y no, nuevamente seguimos en esta parte. También esta identificación viene después de que un accidente ha sucedido. Esto es lo que no se quiere. Pero ofrece retroalimentación. En cocina, un cocinero, una cocinera se ha quemado las manos o alguna parte del cuerpo y ha sucedido el accidente. Pero ¿qué tengo que realizar aquí? ¿Por qué ha sucedido el accidente? ¿Culpa del empleado? Quizá el equipamiento no es el adecuado, los insumos no son los adecuados. Entonces, vean, dos enfoques que pueden utilizarse al mismo tiempo. Antes de un accidente y después de un accidente. ¿Qué necesito cuando aplico técnicas analíticas? Conocer posibles riesgos o riesgos que ya se han presentado y que pueden repetirse en un futuro. Una vez que analicé los riesgos, recién puedo aplicar técnicas operativas. Es decir, con esto busco eliminar el riesgo y sus causas. Bueno, esto va a depender mucho del riesgo que se haya identificado. Ejemplo, aquí vemos la imagen de un obrero que seguramente sufrió una caída. ¿Por qué? Supongamos que el obrero estaba así, sujetado con un arnés y a una gran altura. Supongamos que aquí el factor de riesgo es el arnés. Está en un mal estado, los arneses que la empresa otorga a los empleados son viejos, anticuados. Entonces, ¿qué técnica operativa tengo que aplicar? Simplemente no es algo difícil. Comprar otros arneses. Si los que están utilizando los trabajadores son viejos, necesariamente tengo que comprar otros. Si la empresa ya es, podríamos decir, tiene una gestión formal, incluir en el presupuesto. O ver si existe un presupuesto para emergencias y decir, justificar, necesito nuevos arneses. Uno de mis trabajadores sufrió un accidente, pero por eso necesito otros. Y si no ha sufrido un accidente un trabajador, pero identifico que los arneses están dañados, bueno, como les digo, ahí está la técnica operativa. Solicitar, presupuestar la compra de ese material. Esa es la técnica operativa. Si me voy al ejemplo de el piso mojado, he identificado que cuando limpian el piso pueden sufrir caídas, pueden resbalar los trabajadores, los clientes. ¿Cuál es mi técnica operativa? Cronogramar, decirle al personal de limpieza, bueno, puede venir por favor más temprano, cuando hay menos flujo de visitantes, sean clientes, trabajadores a la empresa.
Así no va a haber este problema. O programar la limpieza en otro horario donde yo identifique que no hay mucho movimiento de personal. Entonces, miren, esa es la técnica operativa. Todo va a depender del riesgo que se identifique. Entonces, eso es seguridad laboral. Analizar riesgos, sus causas, ya sea antes o después que haya sucedido un accidente, y ejecutar acciones que minimicen ese riesgo. Vamos a otra técnica, la higiene industrial. La higiene industrial, a diferencia de la seguridad industrial, y aquí no lo establezco, la higiene industrial utiliza procedimientos científicos para minimizar, o primero, para estudiar y minimizar los riesgos laborales. Perdón, esos riesgos, no riesgos laborales. Eso es higiene industrial. Noten, en seguridad laboral no hay que ser expertos, es lógica nada más. Pero ya hablar de higiene industrial sí requiere de conocimientos técnicos, lo que ustedes van a aprender en su formación. Igual, se divide en dos. Hay una higiene teórica y también encontramos una higiene analítica. La higiene teórica, como su nombre lo indica, implica en establecer indicadores, estándares, medidas científicas o aprobadas técnicamente que me permitan medir el riesgo. Eso es la higiene teórica. Por eso vean, por eso se respeta este carácter científico. Ahora, y para comentarles, no sé si los docentes de administración de la materia de administración general les indican esto, el enfoque moderno de administración es a través de indicadores. Las mejores empresas se administran así, indicador, indicador, indicador. Indicador de eficiencia, indicador de costo, indicador desde un punto de vista financiero, que son varios, desde un punto de vista operativo, desde un punto de vista comercial, y también hay indicadores industriales, de seguridad industrial. Bueno, como les digo, si nuestra materia sería seguridad industrial, no psicología, estudiaríamos a profundidad esta higiene teórica. No es nuestra tuición, lastimosamente. Lo vamos a ver de forma rápida. Aquí me refiero de manera específica a lo que es higiene teórica. Miren, aquí les presento una fórmula que permite calcular un índice de frecuencia. Esto es higiene teórica. Esta es una fórmula desarrollada por expertos, según experiencia, y yo puedo medir el índice de frecuencia de accidentes en un determinado trabajo, en un determinado ámbito laboral. ¿Cómo obtengo el índice de frecuencia? Divido el número total de accidentes en cierto periodo, día, semana, mes, año, entre el número total de horas trabajadas en una determinada empresa. Aquí requiero necesariamente información de carácter longitudinal histórico. Lastimosamente, en Potosí, por la informalidad, la mayoría de las empresas no tiene una base de datos. Mira, supongamos que en un mes han existido 5 accidentes. 5 accidentes en un mes.
Número total de horas trabajadas. ¿Cómo calculo esto? Multiplico. A ver, si estamos hablando de un mes, 8 horas laborales por día, que lo establece la Ley General del Trabajo. Supongamos que mi empresa en promedio trabaja 22 días al mes, descansan sábados y domingos, supongamos, y tengo una pequeña empresa, 5 empleados, 5 trabajadores. Así yo obtengo el número total de horas trabajadas de todo el personal. Entonces, solo estoy ejemplificando el cálculo de este indicador. Me he inventado datos, me van a disculpar. He inventado datos. $880 horas laborales al mes. Bien. Entonces, si realizo las operaciones necesarias que me solicitan aquí, 0.57%. Ese es mi índice de frecuencias de accidentes. No es mucho, por suerte. Pero también va a depender de qué índice se maneje. Es un pequeño ejemplo, reitero. No es nuestra tuición, lastimosamente las características de la asignatura, estamos estudiando psicología, no seguridad, no nos permiten enfatizar este tema de manera profunda. Volviendo a la anterior diapositiva. Aquí presento una gráfica. Estas gráficas les van a enseñar, seguramente en estadística, en finanzas o en econometría. Bien. Como ustedes pueden observar, son gráficas de tendencia acumulada y en base a estos índices, indicadores que tenemos, los indicadores se deben determinar para cierto periodo, días, semanas, meses, años. ¿Cuál es el objetivo de ello? Verificar la evolución. Habrán reducido los accidentes, habrán aumentado. Entonces, ahí vemos el problema. Esto, reitero, se hace a través de estas gráficas. Pueden ser gráficas acumulativas, pueden ser gráficas no acumulativas. Si utilizamos este dato, gráficas expresadas en valores relativos, también pueden expresarse en valores absolutos y demás. Miren, por ejemplo, aquí. Esto, lo de arriba, está expresado en términos acumulativos. Es decir, miren, ha ido reduciendo el índice de frecuencia de accidentes hasta cierto periodo y luego ha ido aumentando en función al límite superior. Y aquí tenemos el límite inferior. Reitero, estudiar esto es estudiar estadística o ante todo finanzas o econometría. Ahí se hace un estudio pormenorizado a través de gráficas de datos históricos. Con seguridad, si yo les indico esto, tendría que fundamentarme desde lo que es estadística descriptiva, análisis de datos históricos y demás. Lastimosamente no es nuestro objetivo. Pero eso es higiene teórica. Reitero, vean, es un estudio científico de los riesgos. Aquí les voy mostrando otros índices desarrollados por expertos. Índice de gravedad, que es igual al número total de días perdidos. Obviamente esto vinculado a un accidente de trabajo sobre el número total de horas trabajadas en cierto periodo. Índice de incidencia. Índice de duración media del accidente. Índice de accidentes mortales y demás. Miren, ¿cuál es la
versatilidad de hablar de índices. No es un índice único. La doctrina, la experiencia de los expertos puede llevar a que los índices puedan ser calculados a partir de diversos datos. Miren, índice de accidentes mortales. Lo puedo calcular dividiendo el número de accidentes mortales en jornada de trabajo entre el número medio de personas expuestas. O también dividiendo el número de accidentes mortales entre el número total de horas trabajadas. Reitero, eso depende mucho de la doctrina, de la experiencia del experto que ha desarrollado el índice. Como les digo, no es nuestra tuición, sería muy bueno tocar esto, tener datos de una situación determinada, hacer un análisis longitudinal, gráfico, pero no es nuestro objetivo, lastimosamente. Luego tenemos la higiene correctiva o analítica. Aquí igual se hace el análisis del riesgo que enfrenta un empleado en su puesto de trabajo, pero aquí se utiliza técnicas instrumentales. Utilizamos algunos equipos especializados que permiten medir el riesgo en función a las características de un puesto de trabajo. Aquí hago el detalle de algunos de los muchos instrumentos, equipos que nos permiten realizar esas mediciones. Un sonómetro, un dosímetro, un termómetro, un anemómetro y demás. Puedo pasarme toda la clase realizando una descripción de todo este instrumental. El psicrómetro, por ejemplo, uno diría, esto mide algo psicológico. No, es un aparato, artefacto que mide temperatura y humedad. Se utiliza mucho en ambientes donde hay hornos industriales o trabajos de fundición. El cuerpo humano solo puede estar expuesto a cierta temperatura ambiente, a cierto nivel de humedad. Entonces, el psicrómetro nos va a permitir medir la temperatura y la humedad del ambiente para ver si es acorde o no para los trabajadores. Miren, podríamos igual pasarnos clases, varias clases, hablando de cada uno de estos instrumentos. Pero no es nuestra tuición. Y es inaudito, les digo con la experiencia, lastimosamente en la carrera ya no van a enfatizar estos instrumentos cuando deberíamos hacerlo. No hay una materia de seguridad industrial, por ejemplo. No hay. Es un tópico bastante extenso. Bueno, la recomendación siempre, si uno quiere especializarse en este tema, acudir a cursos de pre y posgrado. Bien. Para aplicar estas herramientas o artefactos de higiene analítica, ¿qué requiero conocer? El proceso tecnológico de la empresa, las condiciones de instalación de los equipos, los trabajadores expuestos, como les decía, en plantas de fundición, los trabajadores se exponen a esos hornos, calderos que hacen la fundición. Tiempos y prioridades de las exposiciones, esto a través de la higiene teórica, se establece qué tiempo debe estar expuesto un trabajador a un horno de fundición. Tipos de contaminantes que pueden existir, análisis en el lugar de trabajo, toma de muestras y su envío a análisis y demás. Es un proceso muy complejo. Como les digo, sería lindo estudiarlo. No es nuestra tuición, lastimosamente. Bien, vamos a otra herramienta muy importante que esto sí tendrían que estudiarlo en la materia de administración de la producción 3, en séptimo semestre, lo que se llama ergonomía.
En pocas palabras, la ergonomía es el estudio de los métodos de trabajo. El objetivo de la ergonomía es, o su objetivo, lo voy a describir así, su objetivo es lograr que el trabajador o el empleado, vamos a colocar aquí, se sienta cómodo para realizar su tarea respectiva. A eso nosotros llamamos la ergonomía. ¿Me van a entender mejor esto? Con el siguiente ejemplo. Bien, antes de hablarles del ejemplo, la ergonomía, muy aparte de lograr que el trabajador esté cómodo, también busca eliminar y minimizar riesgos de accidentes laborales, obviamente. Ejemplo en esta gráfica, observen. El hecho, miren aquí cómo le enseñan a trabajar a este empleado. La gráfica de la izquierda, miren, al acomodar estos paquetes de esa forma, puede tener daños en la espalda. En la gráfica de la derecha, miren, va rotando el trabajador para colocar los paquetes. No va a sufrir ese daño. Eso es ergonomía. Es un estudio técnico del trabajo. Aquí les presento un ejemplo de un librito de estudio de métodos que se utiliza en la carrera. Un poco anticuado el libro, pero sirve para entender lo que es ergonomía. Aquí tenemos a una dama que está costurando, seguramente para una empresa de textiles, y nos indican que hay 15 errores. Muchos quizá lo han identificado, otros dirán, ¿pero dónde? Si uno no ve que hay algún factor de inseguridad. Entonces, miren, ese es el enfoque del estudio de métodos de trabajo. Aquí les hago el desglose de los 15 errores. Vamos a ver solo algunos. 1. Primer error. El pie derecho no tiene el soporte adecuado. Observamos pie derecho y observamos la gráfica, sí, en realidad no tiene el soporte. Está, podríamos decir, al aire. Va a apretar seguramente este interruptor, pero la parte del talón va a quedar en el aire. No tiene el soporte adecuado. El pedal está demasiado alto. Sí, miren, observamos, aquí está el pedal, es eléctrico en este caso. Está muy alto. Las rodillas pueden golpear con la máquina. Observamos aquí este hecho, miren. Las rodillas están chocando con la máquina. El ángulo que forman el pie y la pierna es muy agudo. Aquí observamos el pie la pierna derecha en sí y el pie derecho de la señora, de la gráfica, y observen, es muy agudo el ángulo que forma. El codo se queda más abajo de su altura normal. Esto, la posición tendría que ser recta, pero observen, el codo está muy abajo. El asiento de la silla no está curvado, perdón, me he saltado ya algunos. No tenemos tiempo para explicar. Miren, la silla es recta. Aquí esto tiene que ser, como indica, curva. 15 errores. Uno, como les digo, no puede decir no hay ningún error, pero sí lo hay. De eso se ocupa la ergonomía, el estudio del trabajo. La idea es que la operaria en este caso esté cómoda al realizar su trabajo, y la comodidad no solamente se expresa en que esté tranquila, sino que su salud a largo plazo no esté comprometida. No esté comprometida.
El hecho de que, por ejemplo, aquí su talón siempre esté al aire libre puede generar a futuro algún malestar en su pie. Entonces, eso se estudia en la ergonomía. Miren, aquí, por ejemplo, ya la ergonomía se basa en técnicas de higiene teórica. La distancia normal para trabajos de precisión debe ser de 25 a 30 centímetros. Aquí está muy apegada la señora. Aquí debe haber una distancia, miren la rodilla, de 25 a 30 centímetros. Con respecto a este equipo. Esto tendría que estar en todo caso más arriba. Entonces, como les digo, no es mi tuición, solo les muestro qué tan interesante es estudiar los métodos de trabajo, la seguridad industrial. Aquí está, por ejemplo, ya indicando con número los 15 errores. Se les va a proporcionar esta diapositiva, la pueden analizar. Yo me voy a restringir ahí por el factor tiempo. Lastimosamente, con los feriados, los exámenes y otras actividades, nos van limitando, quitando clases. Entonces, nuestro tiempo es limitado. Bien. Todo lo que hemos visto hasta aquí tiene un carácter científico. Netamente de seguridad industrial, del área de operaciones. Otra herramienta, y podría ser la que más nos interesa, es la psicosociología. Es una técnica de prevención de riesgos que se basa en la psicología y la sociología para la eliminación de las patologías provocadas por ciertos aspectos conflictivos originados en el ámbito laboral. Bien. Todo lo anterior, seguridad, higiene, ergonomía, es un estudio de aspectos técnicos del trabajo. La psicosociología estudia los aspectos mentales, sociales. Y estudiar psicosociología es estudiar lo que hemos visto en anteriores temas y lo que vamos a ver en siguientes temas. ¿Qué estudiamos? Y vamos a estudiar esto en el tema 9, el estrés. La enfermedad laboral más estudiada, que mayor efecto negativo causa en la mayoría de los trabajadores. El estrés es una respuesta no específica a cualquier demanda planteada al organismo. Esto lo vamos a ver, reitero, a profundidad en el tema número 9, que es el estrés, técnicas que nos van a permitir reducir el estrés. No siempre es negativo. Muchos dirán estrés totalmente negativo. No. La insatisfacción, hemos estudiado, recuerden, el tema de satisfacción laboral, puede provenir de falta de recursos, malas relaciones, un trato inadecuado de los superiores y demás. El agotamiento psíquico, el síndrome de Burnout. El hecho de decir estar quemado, ya había hablado de esto, sucede cuando una persona siente que no puede más. El trabajo lo ha agobiado. Son aspectos, reitero, como la insatisfacción laboral, que ya lo hemos estudiado, y como el estrés, que lo vamos a estudiar. Entonces, miren, por eso vinculamos psicología con seguridad laboral. Porque hay elementos sociales, mentales, que van a generar inseguridad física en el ambiente de trabajo. Asimismo, el riesgo proveniente de aspectos físicos también van a afectar al estado mental. Entonces, vean, hay una relación bidireccional. Las actuaciones hostiles, los conflictos. El conflicto igual es un generador de riesgos en el trabajo.
Lo vamos a estudiar a continuación en el tema 8, lo que es el conflicto, lo que es la frustración. Y sin duda alguna, como les decía, son un factor de riesgo. Son un factor de riesgo. Vamos a estudiar, por ejemplo, que cuando una persona está en conflicto en el trabajo, se ocupa más de vencer el conflicto que de sus tareas. Y esto puede llevar a descuidos y a posibles accidentes. Entonces, miren cómo aspectos psicológicos tienen incidencia en accidentes físicos. Bueno, la última herramienta, la medicina preventiva. ¿Qué implica la medicina preventiva? Estudia los medios para conseguir el más alto grado posible de bienestar físico, psíquico y social de los trabajadores en relación con la capacidad de estos. En síntesis, podríamos decir que la medicina preventiva engloba todo lo que hemos visto. Es decir, va a estudiar si el ambiente de trabajo, si los activos fijos, las herramientas, equipos y demás son o no seguros, si el ambiente laboral, el clima laboral es o no favorable, si la carga de trabajo es o no adecuada, entre otros factores. Va a estudiar aquello ¿para qué? Para orientar acciones que justamente lleguen a prevenir accidentes o enfermedades profesionales. O en su caso también, van a estar orientados a curar consecuencias físicas en la salud de accidentes y consecuencias psicológicas en el estado mental. Bien. De esta forma hubiéramos acabado el tema de seguridad industrial, un poco extenso el tema. Yo quisiera estudiar de manera mucho más profunda, por ejemplo, la higiene teórica y la higiene analítica o correctiva. Son dos herramientas muy importantes. Como les digo, no corresponde a nuestra asignatura y no tenemos el tiempo para ello. Entonces, reitero, todo se les ha explicado desde una perspectiva general. Si alguno tiene más interés, hay material de esto. Yo les recomiendo que lo lean. Es un material que en un ámbito laboral real ya tiene mucha relevancia. Bien, pasemos ahora, por favor, al tema 8. Tema 8. Como les dije, no había tomado en cuenta posibles contingencias, posibles feriados que han limitado nuestro avance. Ahora vamos a ver, una vez que hemos visto la seguridad, hemos visto cuán importante es brindar un ambiente laboral seguro, hemos visto técnicas que nos van a permitir mejorar la seguridad y reducir el riesgo. Vamos ahora a ver ya consecuencias negativas que encontramos en el ámbito laboral y que directamente se vinculan con el aspecto psicológico mental. Por eso vamos a analizar la percepción, el conflicto y la frustración. Bien. Como habíamos visto en el tema anterior, un ambiente laboral donde reina el conflicto va a representar un ambiente riesgoso y muy aparte del riesgo, va a generar poca eficiencia, poca eficacia y literalmente le va a costar dinero a la empresa. Entonces, como psicólogos del trabajo, estudiamos el conflicto
para evitarlo. Ese es nuestro objetivo, evitar que haya conflictos. O si los hay, que sean conflictos menores, que no lleguen a niveles que perjudiquen en gran medida a la empresa. Ese es el objetivo. Por eso estudiamos el conflicto. Y el conflicto existe en cualquier ámbito, a nivel familiar, a nivel académico, a nivel de un grupo de amigos. La idea, como les digo, siempre va a haber el conflicto. La idea es evitar que llegue a niveles altos. En una familia el conflicto puede llevar a un divorcio. En un nivel académico puede llevar a que dos o más compañeros ya no se hablen. Entonces, miren, la idea es esa. Evitar que un conflicto que es común llegue a niveles altos. O en todo caso, evitar conflictos. Ahora, ¿por qué empezamos con el estudio de la percepción? Muchos dirán, ¿por qué estamos estudiando percepción si al final lo que queremos estudiar es el conflicto? Estudiamos la percepción porque investigaciones han indicado que la mayoría de los conflictos, la mayoría, no todos, se generan por las percepciones diferentes de las personas. Si todas las personas tuvieran la misma percepción, los conflictos se reducirían en un muy alto nivel. Pero no sucede aquello. Entonces, las percepciones individuales, diferentes, divergentes de las personas son el mayor detonante de los conflictos. Entonces, ¿qué es percepción? Con seguridad han estudiado también la percepción en su educación secundaria, es seguro. Lo vamos a repasar de forma rápida. Y es un tema que ante todo en el marketing van a llevar Mercadotecnia 3, comportamiento del consumidor. Es un tema al que le ponemos como especialistas en marketing mucha atención. ¿Qué es la percepción? Es el proceso consistente en captar información del exterior y organizarla de modo que tenga un significado en nuestro interior y nos permita tener conciencia del mundo que nos rodea. Eso es percepción. Términos a resaltar de esta definición. Captar información. Captar información del exterior. ¿Para qué? Para desarrollar nuestro propio significado del exterior, de esa realidad exterior. Eso es percepción. Y a partir de ello es donde surgen los problemas. No todos le van a dar el mismo significado a esa realidad exterior. No todos. En una misma familia va a variar bastante la percepción acerca de un objeto, de una situación. Ahora, muchos indican que la percepción es simplemente captar información del entorno a través de los sentidos. Gusto, tacto, olfato, oído, vista, pero no se limita a aquello. Los sentidos nos permiten solamente obtener la información, pero la percepción también implica ¿qué? Cognición. ¿Qué es la cognición en pocas palabras? Desde esta perspectiva, interpretar esa información, esos datos que recibimos a través de los sentidos. Entonces, miren, todo ello es percepción. No solamente el captar la información, sino cómo se interpreta, qué significado se otorga a la información que viene del entorno. Bien. El proceso de la percepción. Aquí podríamos utilizar
Y con seguridad esto lo han estudiado de manera profunda en la educación secundaria. Hay un proceso explicado desde un punto de vista fisiológico, cómo actúa un sentido, cómo se transmite esa información al cerebro, cómo la interpreta el cerebro. No lo vamos a estudiar. ¿Para qué? Reitero, eso ya tendrían que haberlo aprendido en la educación secundaria y no es tampoco de nuestro interés. Eso le interesaría, bueno, a un psiquiatra, a un médico que estudia la salud mental. A nosotros no. Bueno, conocemos que para percibir necesitamos los sentidos. Los sentidos obtienen información. Esa información se transmite al cerebro, el cual por medio de procesos de generalización, distorsión y selección, filtra esas señales eléctricas que envían los sentidos al cerebro y transforma esas señales eléctricas en información, en una representación interna. Esto es lo que nos interesa. No nos interesa esa parte fisiológica, reitero. Esto. Cuando percibimos un hecho de una realidad específica, aquí está lo importante. No percibimos el hecho exactamente, sino que percibimos una reelaboración interna y personalizada del hecho. Y de aquí surgen los conflictos por la percepción. Por ejemplo, yo percibo que mi colega de trabajo no realiza bien una tarea, no realiza bien el informe. Bien. Puede ser que esa percepción sea cierta o sea falsa. Puede ser que yo sea quien esté realizando mal esa tarea y vea que como el colega no realiza la tarea de mi misma forma, veo que él se está equivocando. Entonces, vean, no percibimos el hecho, sino simplemente percibimos ¿qué? Una interpretación personal del hecho. Entonces, por eso surge el conflicto a partir de la percepción. Si todos interpretáramos, percibiríamos un hecho de la misma forma, no hubiera un conflicto a partir de ello. Lo que percibimos no solo es resultado del órgano sensorial, de algún sentido, sino que esa información que se percibe también está influenciada ¿por qué? Por creencias previas. Lo vamos a estudiar esto a continuación de manera profunda, no se preocupen. Entonces, aquí importante resaltar y volver a explicar esto. Al percibir un hecho, no percibimos el hecho en sí, sino la interpretación interna y personalizada de ese hecho. Puede ser que esa interpretación sea correcta, incorrecta, incompleta. Entonces, a partir de ello, se genera el conflicto. Ahora, complementando lo anterior. Lo que interpretamos como real no es la realidad en sí, sino una representación de la realidad. Es decir, al percibir, no percibimos un hecho real, sino una representación de ese hecho. ¿Por qué se da esto? 3 factores. Primero, no toda la información es captada. Tenemos solo 5 sentidos. Nuestra capacidad cerebral no es suficiente para poder, ¿qué? Primero, captar toda la información del entorno y procesarla rápidamente. Entonces, el tener solo 5 sentidos, una capacidad cerebral limitada, no nos permite interpretar toda la realidad como sí, como tal, sino solo una representación.
Ahora, lo que les indicaba. Cuando una persona percibe algo, los datos obtenidos son procesados por medio de viejas programaciones, determinadas por el historial del individuo y de su personalidad. Aquí les voy a dar un ejemplo. Yo estoy paseando por la calle y encuentro un auto que está con sus parlantes y anuncia una fiesta. Fiesta bailable en tal lugar, con la presencia de un conjunto musical, un artista famoso. Si una persona dice, a mí no me gusta, no quiero ir a esas fiestas, odio esas fiestas, vean, la interpretación que está dando esa realidad que ha percibido es individualista. Solo está representando lo que para esa persona implica esa realidad, ese anuncio de ese concierto, de esa fiesta. Y esa percepción negativa que tiene de esa fiesta, que ni siquiera ha ido a la fiesta y ya está pensando mal, está influenciada por esto, el historial. Puede pasar que esa persona, un tiempo pasado, fue a una fiesta, la agredieron a la persona, le pegaron, para que me entiendan, sin que él tenga la culpa, que muchas veces pasa en fiestas, se están peleando, hay daño colateral, o sucede que le han robado. Mientras estaba bailando, le han robado el celular, le han robado la billetera y demás. Miren, tiene un historial negativo. Ese historial hace que esa percepción sea negativa, sin que haya ocurrido a un elemento. O en todo caso, también la personalidad. Habíamos visto 5 grandes dimensiones de personalidad. Si una persona es neurótica, introvertida, recuerden, estas personas no tienden mucho a socializar, por ende no van mucho a fiestas. Entonces la personalidad ya va a implicar que la percepción del anuncio de esa fiesta sea negativo. Es decir, yo soy cerrado y demás, no me gustan las fiestas, debe ser feo. Entonces observen cómo la historial y la personalidad influyen en la percepción de una realidad. Vean, es un anuncio, ni siquiera ha existido el evento todavía o se ha llevado a cabo, pero ya hay una percepción negativa, una representación individualista de esa realidad. Entonces vean, a partir de ello surge el conflicto. Para otras personas que en las fiestas les ha ido muy bien, siempre se han divertido, son extrovertidas, van a indicar, qué lindo esa fiesta, voy a ir. Y ahí puede surgir el conflicto. La persona que no le gusta va a indicar por qué vas a ir si es feo, la otra persona va a indicar, pero no, las fiestas son bonitas y demás. A partir de ello, surge un conflicto. 3. La persona no capta la información en sí, sino una representación a través de símbolos culturales. Me voy a tomar aquí el ejemplo. Por ejemplo, cuando tomamos un minibús de transporte de servicio público. En Bolivia, en Potosí, estamos acostumbrados a tomar estos servicios de cualquier esquina, levantando la mano. No sucede lo mismo en otras ciudades, en otros servicios o en otros países. Entonces, mire, ahí estamos hablando de símbolos culturales. En otros países, en Bolivia, en Potosí, el símbolo cultural es alzar la mano para tomar un transporte de servicio público. En otros países, ¿cómo se da ello? Esperan en un espacio, en una caseta, en una estación, el servicio público. Entonces, miren, ahí encontramos símbolos culturales. Yo me voy a otro país, como potosino, Estados Unidos. Ahí hay que esperar el autobús en una parada específica.
voy y alzo mi mano en la calle y nadie me va a levantar, ningún transporte público. Entonces ahí ya va a surgir una percepción equivocada. ¿Por qué? Yo tengo un símbolo cultural propio de mi país, de mi cultura, pero que no es universal. Voy a otra cultura, entonces, al existir esas diferencias, la percepción también es errónea, equivocada o diferente. Bien, esto lo he explicado de esa forma para que me entiendan. Entonces, miren, la percepción es diferente por esos motivos. Nuestros sentidos y la capacidad cerebral es limitada. La percepción está influida por la personalidad, antecedentes personales anteriores, o en su caso, por los símbolos culturales. Bien. ¿Qué factores influyen en la percepción? Aquí vamos a ver algunos factores. Aquí, antes de hablar de esos factores, voy a hacer una breve introducción para que entiendan de lo que voy a hablar. Aquí tomamos un ejemplo de una persona que maneja un automóvil. Con seguridad, algunos de ustedes ya manejan automóviles, deben tener sus motocicletas. Entonces, cuando estoy manejando, ¿será que percibo todo lo que está en mi alrededor? No. ¿Qué voy a percibir? Voy a percibir los vehículos que están en mi carril. Voy a percibir a los peatones. Voy a tener el cuidado de que quizá alguno cruce de manera inesperada y no lo atropelle. Voy a percibir las señales de tránsito. Voy a percibir si cerca hay un oficial de seguridad vial. Quizá algún que otro edificio. Nada más. No voy a percibir la mayoría de los edificios que están en mi entorno. No voy a percibir lo que muchas personas están haciendo, porque mi concentración, ¿dónde está? En lo que les he dicho. Entonces, ahí hablamos de la percepción y de cómo hay factores que inciden en ella. Lo que les he hablado son los factores del blanco, donde enfoco la percepción. Entonces, con un pequeño ejemplo de cualquier persona que conduce un vehículo o tiene una motocicleta, percibe solo lo que les interesa al realizar esa actividad, al conducir el vehículo, al manejar su moto. Eso es la percepción en el blanco. Los factores del blanco influyen en la percepción. Miren, ¿a qué me voy? Aun cuando un objeto o situación sean advertidos, no existe garantía alguna de que serán percibidos de forma realista y objetiva. Puede ser que yo conduzca y a alguna persona le estén robando. Nosotros advertimos aquello de manera rápida. Entonces, puede ser que no lo percibamos de manera correcta o nuestra percepción sea errónea. Otra parte. El significado de un objeto o situación tiene para determinada, o que una persona tiene para determinado objeto o situación, está influido por sus necesidades. Aquí les doy un ejemplo. Un ejemplo con una experiencia propia. Un curso de posgrado, un docente nos consulta, un docente hábil en oratoria. ¿Por qué estás estudiando el posgrado? Miren, aquí, cómo la percepción está influida por una necesidad. Personas indican, yo estudio porque quiero aprender. A ustedes, si les pregunto por qué están estudiando administración, muchos me van a indicar, yo estoy estudiando porque quiero aprender. Quiero aprender cómo se administra, qué fundamentos teóricos técnicos necesito. Otros van a indicar, yo estudio por obtener el cartón, por obtener mi título que diga que soy profesional en cierta área, nada más. Yo voy a la universidad para aprobar
no me interesa si aprendo o no, pero quiero mi cartón. Vean, son dos necesidades distintas. Yo me acuerdo que en ese curso de posgrado, me va a disculpar que les hable así, había personas que indicaban, yo vengo a este curso porque quiero conocer personas. Yo tengo mi trabajo seguro, gano bien, pero vengo a estos cursos porque conozco chicas bonitas, así hablaban algunos, o colegas que son personas interesantes con las que puedo compartir opiniones. Otros indicaban, yo vengo a hacer un curso porque mi marido está realizando el curso y quiero controlarlo. Perdón que hable así. O viceversa. Entonces observen la necesidad, en este caso, en función a un curso posgradual, influye en la percepción que se va a tener del mismo. Reitero, para algunos ese curso va a ser aprender, para otros obtener un cartón, para otros socializar. Entonces vean cómo la necesidad influye en la percepción, en este caso, de una situación. Bien, ahora sí ya adentrándonos a los factores. Primero tenemos los factores de la situación. En pocas palabras, los factores de la situación indican que una situación específica va a generar una percepción general. Y cuando se rompe esa percepción general, ya viene una percepción distinta. Ejemplo, para que me entiendan, les doy el siguiente ejemplo. Una persona que viste de traje y corbata va a ser percibida como normal en un despacho. Yo estoy en un despacho, soy cajero. Y como cajero tengo que ir con traje todos los días. Por lo menos creo que fin de semana ahora les permiten utilizar ropa casual. Estoy ahí, todos los colegas están con traje o de vestidos de forma formal. La percepción es correcta. ¿Qué pasa si un colega un lunes viene con un deportivo? Con un corto, con una polera corta. Ya va a romper las características de la situación. Ese colega va a ser percibido, perdón que lo diga, como loco. No está respetando las características de la situación. Como el hecho de ver en una playa, aquí siguiendo el ejemplo, si veo en la playa a alguien con traje, ¿qué percepción voy a tener? Ha roto las características de la situación. En una playa, todos tienen que estar con un corto, con una malla. Entonces, vean ustedes. Al romperse las características de la situación, la percepción cambia. Entonces, observen cómo la situación afecta a nuestra percepción. Otro ejemplo para que me entiendan. Estoy en la universidad. En la universidad, la percepción de todo lo que tenga va a ser de una actitud correcta, porque así lo amerita. Es decir, todos tienen que estar puntuales, todos tienen que estar atendiendo, quizá, y pasa que uno no está atendiendo y está con música. ¿Qué pasa? ¿Qué percepción tengo de él? Que ha roto la característica de la situación. Una percepción negativa. Lo mismo va a suceder si voy a una fiesta. Generalmente en las fiestas todos están bailando, felices. Si veo a alguien que está infeliz, que está en conflicto, ¿qué pasa? Esa persona ha roto las características de la situación. ¿Qué percepción tengo de ella? Incorrecta, diferente. A eso se refieren los factores de la situación. Aquí tenemos lo que les indicaba con el ejemplo del conductor, los factores del blanco.
o situados en el blanco percibido. Hay situaciones que nos llaman la atención. El hecho de conducir. Yo tengo que poner mi atención en algunos aspectos. Pero también, por sus características, hay situaciones o objetos a los que les voy a poner atención o van a ser mi blanco de percepción. ¿En función a qué? A su intensidad, si el estímulo es fuerte, a su tamaño, mientras más grande sea el estímulo, mientras más grande sea el blanco, más grande va a ser el estímulo. Mientras más cambiante sea el blanco, más cambiante será el estímulo. Mientras más se repita el blanco, mayor será la frecuencia del estímulo. Para que me entiendan, y esto se utiliza mucho en marketing, les voy a dar los siguientes ejemplos. Miren, el ejemplo de la fiesta que les había indicado. Estoy paseando en la calle, caminando, veo un vehículo con un parlante y anuncian, hay una fiesta bailable en tal karaoke, en tal discoteca, con tal grupo. La intensidad del ruido, del sonido, ¿qué ha provocado? Que yo perciba ese blanco específico. Eso, la intensidad del ruido. También puede ser la intensidad visual. Ahora, en el tamaño. Estamos caminando por una calle, vemos esas gigantografías, letreros gigantes. En estos portaletreros también muchas veces se acostumbra a ponerlos en casas. Son estos anuncios de tamaño gigante. Llaman mucho la atención. Entonces, ese blanco, por su gran tamaño, va a ser percibido. Claro, ahora la percepción que tenga uno va a variar, sin duda alguna. El cambio. Vemos esto mucho en los partidos de fútbol. Las pantallas que están a los laterales del estadio son cambiantes en muchos casos. ¿Por qué hacen esto? Para que las personas, muy aparte del ver el partido, también centren su atención en estas pantallas cambiantes, en ese blanco. Mientras más cambiante sea, más atención le vas a percibir. La repetición. Esto lo vemos, estoy tomando un ejemplo del YouTube. No tenemos una cuenta pagada del YouTube, entonces, ¿qué pasa? Reproduzco ciertos videos y me aparece un anuncio. Generalmente de Netflix o de algunas academias de inglés o de otros conocimientos. Mientras más repetido sea el blanco, mayor atención se le va a dar a ese estímulo. Entonces vean aquí cómo influyen algunos aspectos para que un blanco específico sea percibido. Ahora, la percepción que se tenga del mismo obviamente va a cambiar de un individuo a otro. Y tenemos finalmente factores internos que influyen en la percepción. Tenemos la atención interna. Hay personas que tienden a ser más atentas, y no me refiero atentas con otras personas, sino a atender las situaciones que otras. Ayumal deben conocer ustedes el síndrome de deficiencia de atención. Algunos individuos tienen este mal, psicológico, neurológico, mental. Entonces, miren, hay personas que tienen o propenden a atender más que otras, entonces, sin duda alguna, eso también va a afectar a la percepción.
los motivos. Lo que les indicaba en lo del curso. Si a mí me gusta, si yo quiero aprender, voy a un curso, voy a la universidad por aprender, voy a dar una percepción de aprendizaje, una mayor atención a lo que están queriendo socializar. Si mi motivo para ir a la universidad o un curso es socializar, ¿dónde va a recaer la percepción? No en lo que explica el docente, sino en dialogar con otros compañeros. Entonces, miren, los motivos es algo interno. No todos van a tener el mismo motivo. Y los intereses y valores. Si desde pequeños nos han inculcado a atender en clases, por ejemplo, sin duda alguna mi atención, mi percepción al docente, a lo que explicaba, ser mayor. Si desde pequeño quizá me han enseñado a no ser atento, mi percepción se va a ir hacia otra situación u objeto. Bien, vamos a quedar aquí. Vamos a quedar aquí. Va a depender, si no me equivoco, hay una situación de protestas por parte de la carrera para exigir infraestructura, entonces va a depender de cómo prospere aquello para programar nuestra siguiente clase. Entonces, seguramente me va a llegar un comunicado desde cuándo ya puedo retomar las clases. Por ello, todo dependerá de cómo avanza esa situación y de cómo atienden nuestras peticiones. Creo que hubo asambleas en el estamento estudiantil, entonces yo respeto aquello. Bien, pueden ir dejando sus nombres, por favor, y ya pueden irse retirando, si es que no tuvieran alguna consulta. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Johnny. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, hasta luego.